subsecretario de Cultura de Vicente López y director del proyecto Lumitón, Adriano Bruzzese. Su área está estrechamente vinculada al cine argentino. Él es impulsor de iniciativas como el programa Vecine Vecine del Cine York o el Museo Lumitón. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio, Adriano. Bueno, estás en plena actividad. En este mismo momento se está por exhibir Juan Moreira en el Cine York, así que gracias por atendernos. No, por favor, ¿cómo estás, Julia? Gracias a ti. Estamos viendo últimas imágenes del naufragio Bien. y a las 20:30 Juan Moreira. Está Bueno. perfecto lo que decís. Y mañana, ya que estamos, El viento Sí. que arrasa, que acabo de última película de Paula Hernández, Sí. con entrada gratuita, que bueno, aquí en el Cine York. ¿Cómo va? Gran película el viento que arrasa, ¿eh? Gran película. Bueno, de Paula. el ciclo Miradas Argentinas se lleva a cabo en el Cine York y pone en valor la obra de cineastas fundamentales, ¿no? Recién mencionabas a Eliseo Subiela, pero también Leonardo Fabio, Adolfo Aristarain, Pino Solanas. ¿Cuál es el objetivo y cómo evaluás la respuesta del público? Una aclaración solamente para la audiencia. El Cine York es nuestro centro de operaciones principales, porque tenemos funciones de miércoles a domingo, a veces también tenemos los martes, pero normalmente viernes a domingo, pero también en el Centro Cultural Munro, que es el viejo Cine Astral, sobre la calle Vélez Arfiel, y a muy poquitas cuadras de la Casona de las Estrellas de Lumitón. También tenemos proyecciones. Ese es un centro cultural llamado hoy Centro Cultural Munro, y allí también hay funciones los jueves y domingos. Hecha esta pequeña aclaración, Sí. o sea, no es solo el York, sino también que llevamos el cine hasta Munro también, y en ese cine proyectamos la misma cartelera, digamos, que promovemos, o la misma curaduría que promovemos aquí. Ajá. El objetivo fundamental, nosotros permanentemente curamos cine nacional, porque nos parece que es una manera, obviamente, de abrazar nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural. Es importante, pues nuestro cine habla de nuestra soberanía, habla de nuestra identidad, habla de nuestra libertad, habla de nuestras contradicciones, de nuestros logros y de nuestra historia también. Entonces, es impensable que una gestión del Estado o municipal, mejor dicho, como es la que se lleva adelante desde Lumiton y la Secretaría de Cultura, uno no promueva, y en una ciudad de cine UNESCO, a nuestro cine nacional. Así que la primera razón es esa. Es cierto que en estos meses hemos potenciado esta idea, porque vos sabés que con el correr de los meses hay cada vez, y de los años, digamos, cada vez menos pantallas. El gran problema del cine nacional es que no hay pantallas para ver cine nacional, porque hoy el negocio del cine pasa por otro lado, no por la venta de la entrada, sino por la venta del pochoclo. Nosotros no queremos entretener, nosotros no queremos distraer, nosotros queremos generar trama cultural entre los vecinos, digamos, entre la comunidad de vecinos y la comunidad de artistas. Por eso normalmente después de las películas hay diálogos abiertos. Fíjate que en esta proyección ahora termina la película y está Noemí Frenkel para hablar, protagonista junto a Lorenzo Quinteros de Últimas Imágenes del Naufragio, y también está Marcela Sáenz, que fue la editora histórica, compaginadora histórica de Eliseo. Entonces la respuesta es maravillosa. El cine está lleno. 180, 200 personas, 170, 270. Es decir, el cine no baja de ahí. Entonces hay una necesidad y un deseo muy grande de ver nuestro cine nacional. Y me parece que cada tanto, en algunos contextos, viene muy bien repasarlo. Y como bien decías vos, ver películas hace más de 30 años, como puede ser la obra de Eliseo, irse más lejos todavía, como el otro día que vimos 2 películas, Circe y Don Segundo Sombra de Antín, y hay mucho interés. Y lo que llama mucho la atención, no me llama la atención a mí, pero a la gente le llama la atención, es que hay mucha juventud reviendo estas películas. Entonces hay un enorme interés por ver nuestro cine nacional más allá de las plataformas. Hay muchas ganas de ver cine nacional en comunidad, en el cine, con la luz apagada, compartiendo una experiencia. Me parece que hay algo alrededor de eso, de esa mística o de esa magia o de ese simplemente hábito cultural que nosotros más grandes estamos acostumbrados, que se está produciendo hoy en estos días por acá, y del cual estamos muy felices, por otra parte. Claro. Bueno, justamente por aquí pasó en algún momento Victoria Solanas cuando ustedes hacían el ciclo dedicado a Pino, a su padre, y nos hablaba de esto, de la repercusión
del sí, público joven que no había visto nunca una película de Pino y que se mostraban sumamente sorprendidos y felices, ¿no? De poder tener acceso a este to- tipo to- de artistas, ¿no? totalmente, ¿no? Porque aparte, ¿sabes qué es lo que les pasa? Mira, nos pasó con Victoria justamente, terminamos de ver Sur, película que yo amo y la tengo ahí en el tope total, Espectacular. porque no es una película que amo, por cómo está hecha, por todo, digamos, por la obra Sí, de Pino, pero digamos es una película que habla de un exilio interior, de un exilio para adentro, ¿no? sí. Del exilio que se vivió puertas adentro en la época, en el último proceso, en la última dictadura, y que venga alguien de 20 años y que te diga muchas, pero muchas, Mm, muchas gracias. ¿Por qué? Porque terminé de entender nuestra historia. Hay algo que termino de entender que si bien mis papás me lo explicaban, hay algo que termino de ver con la película, visualizar y terminar de hacer clic. Y eso pasa normalmente con todas las películas, es mm, decir, mm, estamos muy contentos en ese sentido, por un lado, de que haya mucho deseo de acercarse por estas cuestiones, más allá de los gustos personales de cada uno, por qué tipo de cine ver, y que entiendan que el cine cumple esa función también, y que sí. nuestro patrimonio cultural tiene que ver con eso, que es aquel que nos cuenta, aquel que habla de nosotros, aquel que tiene que ver con nuestro ADN, con nuestra identidad, en fin, con nuestra soberanía, con nuestra libertad, con nuestras contradicciones, con todo lo que entra allí. Y Ujú. es hermoso, es realmente hermoso, porque uno creería que aquellos de 20 años hoy solamente están en las plataformas o viendo películas en distintos dispositivos. Sí, No, está sí. lleno de pibada viendo cine en el cine. Entonces también se produce algo intergeneracional, porque en las charlas abiertas después tenés a alguien de 70 comentando algo que le resulta contemporáneo su historia, pero alguien de 20, no sé, es muy Sí, interesante cómo estamos tejiendo cultura, me parece a mí, es muy lindo. sí, sumamente interesante. Nosotros tenemos referencias de todo el trabajo que ustedes vienen realizando y de, bueno, lo que está pasando allí en el Cine York y ahora también en Munro, lo cual es Exacto, doblemente para celebrar por partida doble, ¿no? Porque abrir más absolutamente, salas, más posibilidades de ver cine argentino en momentos absolutamente, donde está ocurriendo todo lo contrario es absolutamente, muy, muy importante. Ahora, la preservación del patrimonio es otro de los sí, aspectos, bueno, es uno de los aspectos históricamente descuidados, ¿no? En los organismos absolutamente, culturales nacionales. ¿De sí. qué manera contribuye la usina Lumitón a recuperar y restaurar los archivos históricos? Perfecto, está buena la pregunta, si me dejas explayarme un poquito ahí. El archivo es Sí. fundamental. Lo primero que hicimos en el año 2015 fue poner en valor la Casona de las Estrellas, que era la casa donde Enrique Telemaco Susini y los locos de la azotea Mm, soñaron la productora Lumiton, es decir, ellos compraron esa casona y a partir de ahí construyeron. Entonces lo primero que hicimos fue poner en valor esa casona para poder pensarla como un centro de operaciones o mejor dicho como una usina, que es como funciona, sí. dando talleres, organizando los ciclos, y allí había material, porque había un museo que estaba, gracias al esfuerzo de los vecinos de Vicente López, que en su momento, allá a mediados de los 90, lo habían abrazado y habían logrado que el espacio sea declarado monumento histórico. La realidad es que aún así no estaba en condiciones, le faltaba mantenimiento. Encontramos los planos originales de la casona y decidimos restituirla a lo que era originalmente. Es Ujú. decir, el cuarto donde había dormido Nini Marjal, el living donde se escribían los guiones de los martes orquídea, es decir, empezar a entender qué lugar ocupó dentro de nuestra historia nacional ese espacio. Claro. Entonces lo primero que empezamos a preservar y a recuperar fueron alguna documentación, lo cual también nos permitió después escribir un libro, digamos, poder llevar adelante un libro en donde está toda la información de Lumiton, todos los documentos de Lumiton. Salimos a comprar todos los pósters porque no había ningún póster de la Mm, productora, hoy hay 88 pósters de las 102 películas que se filmaron a lo largo de 2 décadas y media, y luego empezamos a hacer un trabajo más profundo en relación al material fílmico. Había muy poco en la casona, pero inmediatamente cuando el proyecto empezó a tomar visibilidad, empezó a haber mucho aporte de muchos vecinos, algunos cineastas venidos de los 70 de cine experimental,
como Horacio Valeregio, o la colección de Tadeo Borowski, que fue el primer director artístico que tuvo los sucesos argentinos. Sí. Entonces, o material de Macarius, fotógrafo, director experimental, es decir, empezó a llegar un montón de material y empezamos a catalogarlo, empezamos a ordenarlo, preparamos uno de los ambientes con el frío y adecuarlo para las necesidades antihumedad que necesita un espacio de esa naturaleza, y empezamos a producir los elementos como para poder visionar ese material con un proyector 35, con un proyector 16, con salas que nos permitan trabajar en ese sentido, con las mesas que nos permitan revisar esos materiales. Y a partir de ahí empezamos a poner en valor un montón de colecciones. Trabajamos sobre los archivos de García Ferrey, todo lo que era animación de Hijitus, y bueno, toda esa serie de cortometrajes que siendo niños allá a mediados de los 70 uno salía corriendo del colegio para su casa para poderlos ver. Exactamente. Hay un trabajo maravilloso que tiene que ver con el archivo, con la historia que estamos llevando adelante. Nos asesoramos y incorporamos al equipo personas que tenían más experiencia que nosotros, pero inmediatamente uno va aprendiendo. Lo más importante, y actualmente esto me parece que cierra, estamos trabajando sobre la restauración digital de 3 películas, de 3 títulos de Lumiton, como primera avanzada para poder recuperar ese patrimonio, claro. Exactamente, pues las películas de Lumiton están desparramadas, algunas tienen el Museo del Cine, algunas tienen la Cinemateca, algunas tiene la Cinemateca del Inca, digamos. Sí, algunas están en manos de coleccionistas privados, otras ni se sabe dónde, pero bueno, el trabajo que ustedes están realizando es realmente formidable, da para hablar muchísimo más, así que te vamos a convocar en otra oportunidad. Adriano Bruzzese, muchas gracias por este encuentro aquí en GPS Audiovisual Radio. Vamos a seguir muy de cerca, muy atentamente, las propuestas del área de cultura de Vicente López vinculadas al audiovisual argentino. Y bueno, felicitaciones por este trabajo y sobre todo en este momento, donde no es lo más común, diría que es casi inusual llevar adelante este tipo de propuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Julia. Un abrazo, y es importante lo último, lumiton.ar. Allí van a poder encontrar a nivel plataforma todo el proyecto, todo lo que estamos restaurando, todo lo que estamos haciendo, a dónde apunta el proyecto, por qué ser un proyecto elegido por UNESCO, y además una filmografía hermosa, nacional. En este momento hay un ciclo de Aristarain para revisar gran parte de sus películas, y también hay otras joyitas por ahí muy interesantes internacionales para revisar. Muchas gracias. Seguiremos entonces atentamente.